ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames la gracia sobre nuestras almas para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo seamos llevados por los méritos de su pasión y cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar este día, esta jornada de formación en la que, como sabéis, estamos siendo o queremos ser fieles también, según nuestro plan de pastoral, a uno de los temas que el Papa Francisco nos ha invitado a vivir, que ha sido ser evangelizadores con espíritu. Y ser evangelizadores con espíritu supone el hecho de estar bien preparados, bien formados, con el corazón lleno del Espíritu de Dios, porque nadie que está vacío puede ayudar ni estimular a nadie. Y viviendo esta experiencia gozosa del encuentro personal con el Señor y estando llenos de Él, es evidente que podremos ser evangelizadores con espíritu, reconociendo al mismo tiempo los dones y la experiencia vivida por Jesús, nuestro Señor, y aprender de Él, imitarle a Él. Pues les voy a presentar a todos vosotros al Padre Germán Arana Borlegui de la Compañía de Jesús. Yo, la verdad es que leer toda una serie de cuestiones acerca de la vida de una persona, lo que se llama el currículum, suele ser un poco aburrido a mi modo de entender, pero lo que sí les puedo decir es que es una persona que tiene una importancia muy grande en este momento en la vida de la Iglesia, que ha ayudado, sigue ayudando y seguirá ayudando mientras Dios le dé vida para la formación de los sacerdotes, de la vida espiritual. Es un experto también, el Padre Arana, en los ejercicios espirituales de mes, lógicamente con todas las condiciones y planteamientos de San Ignacio de Loyola para los ejercicios espirituales. Él se ordenó en el año 1974, es de la Compañía de Jesús, realizó la licenciatura en Teología Dogmática en la Universidad Pontificia de la Gregoriana de Roma, de cuya comunidad más tarde fue rector y superior. Ha sido, entre otras cosas, rector del seminario también de la Universidad Pontificia de Comillas. Ha impartido cursos de discernimiento y acompañamiento espiritual a toda la Iglesia. Y dentro de los cargos pastorales que ha tenido, tenemos que destacar en un primer momento el trabajo pastoral juvenil y gran parte de su vida en la dirección espiritual y dirección de los ejercicios espirituales. Por este cometido es conocido mundialmente. La animación de la vida espiritual de los seminaristas y sacerdotes es un instrumento para llevarlos al Señor y hacerlos crecer en santidad. El sacerdote es un referente apostólico y trata de ayudarles para identificarse con Cristo, que obra en él para la salvación de los hermanos, como un objetivo fundamental también de nuestro plan de pastoral. Él es esencial en la obra de la evangelización y ayuda al sacerdote a crecer en esto, a llegar a la realidad de la gracia. Para esto, en definitiva, es
una posibilidad nueva de actualizar la ordenación. Un sacerdote convertido significa una comunidad convertida. Un sacerdote celoso significa una comunidad que arde. Un sacerdote atravesando por un ministerio es un testigo en el camino de la vida que une a la vida de los hombres con Cristo. Un amigo mío decía que el padre Germán llevaba en la cabeza la Iglesia universal. Yo añadiría que en su corazón lleva la Iglesia de España. A esta tarea se dedica en cuerpo y alma, de una manera apasionante. Es una alegría tener entre nosotros al padre Germán Arana, que nos hablará del acompañamiento espiritual, como hemos planteado nosotros también la formación para los sacerdotes, y la hemos planteado también para los laicos en otras dimensiones y de otra forma. Algo tan esencial en la vida del sacerdote que necesitamos que alguien experto nos ayude, porque una de las tareas que tenemos cada día es el encuentro con las personas que quieren vivir la santidad de vida que nacen lógicamente del bautismo, y nosotros tenemos que ser eficaces y estar bien preparados. Pues sin meterme en muchos recovecos de su historia personal y de su currículum, más bien lo que pretendo es que escuchemos al padre Germán Arana, que aprovechemos el tiempo y ojalá que nos venga tan bien que vivamos esta experiencia todos los días de nuestra vida sacerdotal al servicio de los demás. Vosotros sabéis, queridos hermanos sacerdotes de este presbiterio de Murcia, que vuestro obispo es un maestro de caridad y lo acaba de demostrar porque ha puesto una guinda en la cabeza de un pobre desgraciado que soy yo, manifestando algo que ya veréis es mucho más pobre y sencillo. Pero en fin, una de las bendiciones de esta iglesia es tener un pastor tan lleno de caridad y amor como es don José Manuel. Yo le quiero agradecer inmensamente la invitación a este presbiterio que desde hace mucho tiempo tengo en gran aprecio por los sacerdotes que me vienen en los cursillos que da la Conferencia Episcopal y en otros foros, sobre todo en el mes de ejercicios, he tenido desde hace tiempo, también desde mi tiempo romano, la ocasión de compartir y disfrutar no poco con excelentes miembros de este presbiterio. Un presbiterio que crece en todos los sentidos, en número y en calidad, para una iglesia que verdaderamente está destinada a convertirse en un polo de referencia espiritual y sacerdotal. Para mí es un privilegio estar entre vosotros. Os pido ya de entrada perdón porque se tuvo que aplazar por una petición que me hizo el Papa de un ministerio que me tuvo que arrancar rápidamente de Madrid y tuvimos que aplazar el encuentro que teníamos pensado hasta hoy. No os voy a hablar in recto de la dirección espiritual porque eso ya lo hacemos en otros foros, pero al hilo de esa realidad quisiera compartir con vosotros una reflexión más honda que me está trabajando en el contacto con los sacerdotes desde hace tiempo, y es la condición de la estabilidad vocacional en la vida del sacerdote, resonando en el corazón aquella invitación postrera de Jesús en la última cena de los apóstoles: así como el Padre me ha amado a mí, también os he amado a vosotros, permaneced en mi amor. Jesús, en el momento de partir, recomienda a los suyos como testamento fundamental y apoyo, roca firme de su ministerio, la profesión de un amor que es constante y es permanente y crea unos lazos definitivos de relación en este mundo personal, en este mundo temporal y en el futuro.
Esa palabra del Señor parece desdecirse en una cultura como la nuestra, donde la volatilidad de las relaciones, de la actividad amatoria de las gentes y de su camino vocacional nos hace vivir, parece ser, en una permanente provisoriedad. Parece contrastar con esa realidad nuestra donde en el impulso afectivo de las gentes la intensidad va en contra de la duración. Es decir, estamos viviendo en una cultura atravesada por un deseo de consumir experiencias fuertes de relación, puntuales y compulsivas, pero dentro de un horizonte sumamente volátil, donde la duración es tan inestable que incluso su falta se constituye en una categoría positiva. Lo importante no es durar, sino lo importante es consumir copas fuertes de experiencias que responden a las necesidades imperativas del corazón humano, vividas en un instante. Estamos viviendo una época donde la afectividad se va tiñendo de una dimensión compulsiva, en la cual tratamos de cumplir inmediatamente, de cubrir inmediatamente nuestras necesidades internas, basadas en nuestro propio ego, en el universo, en nuestras propias relaciones y de nuestros propios deseos. Esa afectividad pulsional va configurando la afectividad de los hombres de nuestra cultura, haciéndola progresivamente egocéntrica. El llamado amor, un término que se ha convertido en algo sumamente ambiguo en nuestra cultura, no es una experiencia de comunión, sino que es la satisfacción inmediata de las propias pulsiones interiores que nacen del individuo. Es decir, es una afirmación del propio solipsismo. Y lejos de llevarnos a una dimensión de comunión, nos hace depredadores de la vida de los demás, nos hace compulsivos y posesivos en la relación con los demás, creando una dinámica afectiva donde el desvalimiento afectivo se convierte en una necesidad incolmable. Vamos experimentando experiencias inmediatas cada vez más compulsivas, donde las necesidades del individuo se van haciendo más dependientes y a la vez más incolmables, en una especie de círculo de adicción que va creando un vacío progresivo en el sujeto hasta crear en esa experiencia tan fugaz, permanentemente fugaz de sus relaciones, una disolución de su propia identidad. Es decir, el sujeto va cambiando en las relaciones de referencia tan rápidamente, tan compulsivamente, que su propia identidad se va progresivamente disolviendo en ese mundo de relaciones. Solamente sabe quién es a propósito de ese golpe inicial, intenso, de experiencias, pero que tiene una duración muy breve. En la dinámica antropológica de un amor verdaderamente humano, de un amor digno de tal nombre, de una experiencia de amor que nos hace crecer en nuestra condición de hombres, encontramos que la intensidad no va en la línea del decrecimiento de la duración, sino que es al contrario. Un amor estable y duradero profundiza una relación de una hondura mayor. Precisamente porque el amor es una experiencia de comunión y la comunión pide permanencia.
es auténtica, es verdadera, es significativa cuando dura en el tiempo y donde el reconocimiento mutuo establece una relación estable de mutua donación, donde los hombres se encuentran a sí mismos de una manera estable en una relación que les humaniza. Los amantes de todas las épocas, en la literatura y en todas las expresiones del arte, se intercambian, como decían los antiguos, motes de promesas de permanencia de ese amor. Se ofrecen la posibilidad de un amor eterno. Solamente el cinismo de nuestra cultura va estableciendo declaraciones donde el límite de esa relación se pone en primer lugar. Pero la dinámica interna de la relación amorosa quiere establecer una dinámica permanente, una dinámica amatoria, estable y definitiva. Precisamente porque el amor, al ser también oblación, solo alcanza su realización en la moneda del tiempo. Lo que diría Maurice Blondel, ofrecernos en la moneda del tiempo solo se entiende con la totalidad de la propia existencia. Por eso las relaciones vocacionales que implican el completo curso de la existencia tienen una significación humana particular, porque a través de ellas el hombre se ofrece enteramente y en su existencia temporal no puede ser sino ofrecer todo el arco del tiempo en lo que ha vivido, no una rama, sino el árbol entero. Una subsistencia en el amor, en la permanencia en el amor, que es una relación recíproca permanente. El hombre es capaz de amar porque a sí mismo se encuentra siendo permanentemente amado. Se da porque vive en la convicción de recibirse a sí mismo como objeto de amor. El drama precisamente de nuestra cultura en el desvalimiento de la familia y en la pobreza afectiva y espiritual en la que crecen nuestros jóvenes nos hace precisamente ser más inestables, porque esa relación de donación uno no la alcanza sino desde esa seguridad de haber experimentado un amor gratuito permanente. No en función de las vicisitudes inmediatas y temporáneas, sino por el grado de esa gratuidad con que hemos sido queridos por lo que nosotros somos y no por lo que hacemos o de lo que se puede esperar de nosotros. Solamente el amor de Dios nutre al hombre de esa garantía tan segura y permanente que le ayuda a conocerse a sí mismo. Por eso, en el mundo de la relatividad, de la volatilidad afectiva del mundo presente, es muy difícil que un increyente pueda llegar a encontrarse en plenitud a sí mismo, porque no tendrá nunca el correlato de ese amor gratuito que le constituye, en el cual él se reencuentra de una manera segura para darse sin cesura en el tiempo. Tenemos que reconocer también que nuestra cultura sacerdotal está atravesada por esta cultura que he definido como la cultura del carpe diem, es decir, la cultura del aprovechar fruitivamente, pero de un modo egoísta, el instante presente, que lo agota en sus estrechos límites, sin ofrecerle un horizonte estable de duración. También nuestra cultura sacerdotal, nuestra vida pastoral y nuestra existencia está efectivamente atravesada
por esta dificultad y por esta relación. ¿En qué sentido? Contemplamos muchas veces la nueva evangelización como la aplicación de un sistema pastoral que nos resuelva inmediatamente el asunto, con la varita mágica de un esquema pastoral, de un esquema de aplicación, de renovación pastoral y evangelizador, que de la noche a la mañana llene nuestros seminarios, llene nuestras iglesias, nos haga tener unos éxitos pastorales muy grandes, donde el golpe efectivo de lo inmediato va muchas veces en contra de esa paciencia evangelizadora que va echando unas bases profundas donde muchas veces los efectos no son tan inmediatos y tan rápidos. Privilegiamos más el número que la calidad y nosotros mismos nos vemos afectados por la volatilidad de ese ambiente de nuestra cultura marcada por el carpe diem. Aunque vivís en un presbiterio, creo yo que muy gozoso y con aspectos muy consoladores, pero nuestros presbiterios también se están viendo afectados por algunos aspectos que quisiera en este momento indicar como pertenecientes a esa cultura del carpe diem. En primer lugar, la falta de estabilidad de las vocaciones. Pensábamos que a partir de los 70 las secularizaciones habían desaparecido y sin embargo nos vamos dando cuenta de que no es así, de que todavía sigue el sangrado de ese goteo de los que siguen dejando el ministerio. Y van apareciendo también en los presbiterios más maduros dos elementos que no deberían de pasar desapercibidos, porque constituyen factores de una cierta enfermedad que nos debería ayudar a prevenir y a curar. Uno es el cansancio de los maduros y luego lo que llamaré la involución del deseo, la involución del deseo. A propósito del cansancio, las medicinas contra el cansancio las tenemos en don Francisco. Bienvenido. A propósito del cansancio, las lecturas de la misa de esta mañana que yo he celebrado con tanta devoción en la capillita por el equipo, por vuestro obispo y el equipo diocesano, son el remedio fundamental. Venid a mí los que estéis cansados, que yo os aliviaré. Con mi fuerza daré piernas fuertes al débil y os ayudaré a recuperaros de vuestro cansancio. Un cansancio en algunos sacerdotes donde el ciclo del tiempo parece cerrarse y la vida ministerial parece asemejarse a un decurso de lo que los franceses llaman el déjà vu, el ya visto, donde ya no esperamos, el tiempo se cierra sobre nosotros y no esperamos una novedad en el ejercicio del ministerio, en nuestra propia vida, en las expectativas de nuestras propias esperanzas, como una especie de cansancio frecuente que nos hace volvernos a un futuro en el cual ya no esperamos nada nuevo. Cuando sabemos que el tiempo de Dios ha roto aquel sentido cíclico del tiempo griego vuelto sobre sí mismo y nos abre a un futuro donde lo mejor está por venir. Y esta es justamente la característica del ciclo de crecimiento humano en Jesucristo, donde la fuerza de la divinidad que ha atravesado nuestro tiempo y se ha encarnado en nuestra naturaleza, le ha otorgado una dinámica permanente de crecimiento donde la apertura a lo nuevo es fundamental.
y está siempre abierta en la vida de cada hombre y en toda situación. El segundo aspecto, o el tercer aspecto, si ustedes quieren, que me ha preocupado mucho en este último tiempo, es lo que llamo la involución del deseo. La involución del deseo. ¿Qué es esto? Como he trabajado desde hace años para ayudar un tanto en la congregación del clero, tanto en la sección general como en la parte de seminarios, pues en algunas diócesis me piden el examen de los procesos de secularización, porque se ve que tengo alguna mano para que luego pasen adelante en la congregación. Y en los relatos, en las anamnesis que hacen los sacerdotes que piden al Papa esta gracia de la reducción del estado laical, de la dispensa del celibato, frecuentemente en esas historias me encuentro con historias donde el sacerdote hace formulaciones de este tipo. Yo hasta ahora he hecho lo que me han pedido. Ahora yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Yo hasta ahora he vivido dependiente de las necesidades afectivas de otros. Me he volcado con la comunidad. Y dan a entender que eso no les ha satisfecho. Ahora yo me voy a ocupar de mis propias necesidades. Hasta ahora no he sentido los reclamos de mis inquietudes afectivas y de mis necesidades, y ahora voy a vivir recentrado en ellas. Le llamo involución a estas declaraciones, involución del deseo, porque da la sensación de que el sujeto repliega todo su universo volitivo sobre sí mismo y sobre sus reclamos afectivos y espirituales. El que lo hace no se da cuenta del drama existencial que eso supone, porque el instalarse en ese proyecto hipercentrado en mis propios reclamos afectivos significa nada más y nada menos que la muerte de la percepción del servidor, la muerte del perfil del hombre vuelto para los demás, que es el perfil exacto de la psicología del sacerdote, según la pedagogía del Señor en el Nuevo Testamento. Es una situación que da que pensar como una especie de itinerario cansino, donde al final el sujeto quiere vivir exclusivamente centrado en su propia voluntad, en sus propios deseos, en sus propios reclamos afectivos. Es una especie de muerte silente, de la cual el individuo no se da cuenta y piensa que está viviendo un renacimiento que va a tener un recorrido existencial lamentablemente muy corto, porque es la muerte del principio de alteridad que marca el significado vocacional de la vida desde Jesús y en particular de nuestra vocación. ¿Dónde está en nuestra vida? Ayer hablábamos en una mesa fraternísima, ¿verdad?, con unos frutos de la tierra murcianos maravillosos. Hablamos un poco de nuestra historia reciente y don José Manuel comentábamos un poquito el periodo difícil de los 70, 80, en los que, porque somos quintos, don José Manuel y yo somos de la misma generación de los 80. En ese periodo que fue semejante a lo que los meteorólogos llaman la ciclogénesis explosiva,
en ese proceso donde vivimos con una inestabilidad tan grande, yo al Señor le decía esta mañana en la capilla, ¿cuál ha sido la relación de esta gracia de nuestra permanencia en la vocación? Pues yo no encuentro otra más que el brazo tierno del Señor, apoyado en mi brazo, que cada vez que yo le decía, oye, y este, y el otro, y el de más allá, oía siempre la misma respuesta. ¿Y a ti qué? Tú sígueme, tú sígueme. No hay otra razón más que aquella anclada en la fidelidad del mismo Señor, que es la única roca que asegura la estabilidad de nuestra vida en la entrega hasta el final de nuestros días y en el futuro. No hay otra razón. A los muchachos, en el momento del que se acerca la ordenación, hay diversos tipos de experiencias en ellos al término de la fase seminarística. En algunos, gracias a Dios, son los menos, que pueden tener una vocación más inconsistente, empiezan a experimentar como una especie de ruptura interior más profunda, de algo que ellos han querido tapar en la fase seminarística, pero se les impone una incongruencia profunda con la vida que se les espera y a veces peligrosamente pretenden hacer una fuga hacia adelante pensando que la ordenación les resolverá todas sus inseguridades. Con lo cual se produce el efecto contrario, es decir, la ordenación lo único que hará es excavar el abismo de esa inconsistencia. En otros, lo digo porque parecen ser fórmulas semejantes, pero son experiencias muy distintas, sienten que les tiemblan las piernas y confunden esa sensación con la primera, cuando es una sensación no solamente muy normal, sino que es muy sana. Les tiemblan las piernas porque se dan cuenta que su patrimonio personal no les da garantía de lo que van a vivir. Encuentran en el recuento de sus propias debilidades y pobrezas que no podrán encontrar en ellos la relación de esa estabilidad en el don vocacional y en la vida ministerial. Y estos tales se les abre como petición de principio para ofrecerse al Señor el misterio de la confianza, que es el único que les garantizará una vida entregada y feliz, donde no podrán volver hacia sí mismos como garantía de sus seguridades, sino solamente arrocarse en la fidelidad del Señor, que es el único que garantiza ese don total de nuestras vidas, más allá de las vicisitudes que nosotros vivamos, bonancibles o dificultades a lo largo de nuestra vida. Yo estaré con vosotros todos los días. Es una promesa del Señor, es una fuerza que nos envuelve, es un brazo de amor que continúa cada día con nosotros y que constituye efectivamente en la fuerza donde se apoya nuestro ministerio. El correlato de esa promesa efectiva del Señor es la experiencia de la definitividad de ese encuentro en el vocacionado. Los apóstoles también experimentaron una crisis de inestabilidad vocacional cuando, después de la famosa crisis Galilea, Jesús, en la enseñanza más esotérica al colegio apostólico, les empieza a avisar del desenlace definitivo. Cuando nos decimos unos a otros, este es un hombre de Dios o usted es un hombre de Dios, a mí me tiemblan las carnes porque ¿qué es un hombre de Dios? Ser un hombre de Dios es una cosa terrible. Es el ser el hombre de la Pascua.
el hombre que en la ofrenda eucarística se despojará finalmente de todo y cuya prenda es el martirio, cruento o incruento en la vida ordinaria. Por tanto, no es una especie de firulete que los otros han de osanar, sino que es una condición verdaderamente crucificada. Cuando Jesús les avisa a los suyos lo que les espera y la anticipación de lo que va a ser la identificación con Él en el misterio de la cruz, empiezan a marcharse, empiezan a alejarse. Hombre, yo querría, empiezan a alejarse. Y el Señor en ese momento le interpela directamente a Pedro. Vosotros también queréis marcharos, tú también te quieres marchar. La respuesta de Pedro es contundente. ¿Y dónde iremos si solamente hemos encontrado en ti una palabra de vida definitiva? Es decir, que el correlato de esa fidelidad permanente y total del amor del Señor que acompaña nuestra vida se encuentra en esta experiencia de haber experimentado la roca que le da una consistencia definitiva a nuestra existencia y que durará todo el arco del tiempo y de nuestra vida futura. Una experiencia que no tiene parangón con ninguna otra en la vida. Es muy curioso que cuando todo eso se desconfigura en la experiencia del sacerdote, lo primero que se desconfigura es la articulación afectiva de su vida en torno al don del celibato. Se le hace el celibato pesado. Necesita un brazo de carne a quien agarrarse, porque el reclamo del Señor le parece demasiado etéreo. Un sacerdote joven, en el que yo le invitaba pues amorosamente a volver a su vida espiritual más intensa, etcétera, de una manera un poco cínica me decía, sí, todo eso está muy bien, pero mira, el sábado por la tarde yo me quedo más solo que la una, está todo el mundo tan ricamente en sus casas disfrutando con su convivencia familiar sabrosa y yo estoy aquí hecho un muermo. Es decir, se nos hace demasiado etérea esa experiencia y tenemos como la necesidad de agarrarnos físicamente a algo más estable, más perceptible. El misterio del celibato no acaba de penetrar nuestro propio mundo, porque nuestra vida, y esto no lo podemos dejar de tener presente, es una vida muy peculiar, donde la estructura relacional, existencial, de actividad de un sacerdote está totalmente articulada en la viveza con que vive anclado en ese misterio central de su existencia. Porque si eso se vacía, la vida entera se hace muy complicada, se hace inexistente. En los estudios, leí una vez un estudio antropológico sobre los celibatos mundanos, ¿verdad? El celibato del investigador, del coleccionista, del activista, del liberado político. Yo decía, esos celibatos me parecen humanamente una cosa absolutamente inconsistente. Yo creo que la realidad matrimonial es tan bella que no hay razón humana por la cual se puede dejar sin un amor mayor y un don de la vida en el que uno percibe en torno a la relación con el Señor, esa relación de intimidad donde se produce verdaderamente el eje de nuestra existencia, no merecería la pena. Pero cuando eso falla, toda nuestra vida se opaca, se hace difícil, se hace pesada. Esto es un aviso de navegantes, porque en realidad, y esto explicaría un poco el drama de las defecciones sacerdotales, la vida sacerdotal no deja
campo para una alternativa de mediocridad. No lo deja. O lo vivimos a pleno pulmón, con una fuerza inusitada, con un gusto grande en la entrega del Señor y de las almas, en ese doble amor que atraviesa nuestra vida, o se hace imposible, se hace tediosa, se crispa, se rompe por dentro. Y eso no se puede aguantar durante mucho tiempo. El celibato es un amor encarnado y escatológico a la vez. Un amor muy especial, una forma de amar encarnada y escatológica. El amor tiene una dimensión encarnatoria. No es solamente lo que me decía aquel cura joven. Sí, la vida espiritual, pero luego como si fuera una especie de bigote espiritual sin contraste con la experiencia humana. Eso no es una verdadera vida celibataria centrada en el amor del Señor. El celibato como realidad amatoria encarnada es una experiencia directa, verdadera, estimulante, integradora, de un amor del Señor tan poderosa que nos hace vivir solo para Él y para la entrega a la comunidad. Pero de una manera perceptible, gozosa, verdadera, atravesada con un estímulo que nada ni nadie puede mellar, con un gozo muy especial. No es una especie de viento etéreo, incontrastable con nuestra vida, algo que le hará decir a Pablo, en aquella expresión autobiográfica de su camino espiritual, el resto de las cosas, de las relaciones, de los proyectos, me ha parecido basura en comparación con este núcleo, con este conocimiento de Cristo Jesús, que es el núcleo donde se articula el crecimiento de la personalidad sacerdotal y su mundo relacional. Pero es también un amor escatológico. El celibato es un amor escatológico. Recuerden aquella discusión en el Evangelio, aquella discusión de los saduceos. Es una discusión típicamente propia de una sociedad secularizada. El entorno de la contestación del Señor y de su Evangelio en la sociedad de su época tiene puntos concomitantes a las discusiones con nuestra época. Con los fariseos era la falsa religiosidad, el retorno a una religiosidad estética de efecto social. Con los fariseos es la discusión en términos de una sociedad secularizada. Una mujer se casa con varios maridos y en el más allá con quién estará casada. Y el Señor les dice, tenéis un pensamiento excesivamente humano y para vosotros el cielo es una proyección antropomórfica, pero en el cielo no habrá matrimonio. Es decir, el centramiento de la relación con el Señor será tan viva y poderosa que será el núcleo identificador de toda identidad de la persona en la situación de la visión beata. Y eso es lo que se anticipa en nuestra realidad. La presencia de un Dios que es tan vivo que puede polarizar gozosamente el corazón de un hombre y hacerlo servidor de sus hermanos sin otro reclamo que la fuerza de ese fundamento interior vivido cada día en la Eucaristía. Se entiende precisamente por eso, porque en esos momentos críticos, ese momento de amar celibatario es el primero que se resquebraja y el primero que hemos de recuperar en esa doble dimensión de un amor encarnado y escatológico. En la actualidad de ese tesoro, que es un tesoro vivo, permanente, que ha llenado nuestro corazón
y que consuela nuestros corazones para consolar a otros. Siento a veces un dolor profundo cuando entro en contacto con comunidades cuyo pastor, cuyo sacerdote es signo de lástima para su comunidad. Y todos los comentarios son: ay, pobrecito don Pepe, qué solito vive, vamos a llevarle esto, vamos a llevarle lo otro, vamos a cuidarlo, pobrecito, no tiene quien. Es decir, una especie de consideración victimista por el sacerdote, alimentada por el victimismo del mismo sacerdote, que es un quejica y que está todo el día quejándose de que no le hacen caso, de que el obispo no le entiende, de que la gente no da limosna, de que la empleada no le hace las habichuelas tan ricas que cenamos anoche. Es su vida, es un rosario de quejas. Y es el hombre del cual tiene lástima de la comunidad. Mirad, os aseguro que nuestras comunidades cristianas no tienen necesidad de tener estos curas. Necesitan hombres consolados, capaces de consolar la dura vida que vive la gente. Salíamos ahora del Palacio Episcopal y veíamos la gente que reclama el agua que necesita para los campos y para vivir rostros ennegrecidos del sol, con vidas muy duras a las espaldas y con experiencias muy duras. Esas gentes necesitan al lado un pastor que enjugue sus lágrimas, que les consuele, que les dé luz, que les dé fuerza. Cuando estaba en el seminario de Comillas, el trenecito de cercanías tiene varias paradas en la Autónoma, en la nuestra, etc. Y yo en ese trenecito, cuando tenía que ir a Madrid por algún negocio, me gustaba escuchar las conversaciones de los estudiantes en el tren. Y en una de ellas, un grupo de muchachas que iban a clase por la mañana, una de ellas les dice a sus compañeras: chicas, he encontrado la solución de todos nuestros problemas. Y las otras, admiradas, le decían: no digas, oh, qué maravilla, cuenta. Pues mirar, era un libro de autoayuda que se había comprado por 2 gordas, de esos libros que ahora lee la gente como si fueran el Evangelio. Mira, tú tienes algún problema, te pones delante del espejo a decir convencida y con mucha fuerza: aquí no pasa nada, yo soy estupenda. Un autoconvencimiento. Y la otra le dice, fijaros, el principio de la sospecha, le dice: oye, pero eso no será una cosa religiosa. El principio de la sospecha radical, no será pornografía o algo así, no será una cosa religiosa. Y la otra le dice: no, para nada, esto religioso no tiene nada, tranquilas, no. Es una cosa muy segura, eso es una cosa religiosa. Yo las miraba con lástima y decía: ¿qué será de ti cuando tengas un hijo con una deficiencia genética? ¿Qué será de ti cuando el marido te trate mal y después de los primeros lances de amor se haga un bebedor de cerveza barrigón pegado a la televisión a ver fútbol y te desatienda? ¿Qué será de ti cuando el jefe del trabajo te trate de dar pellizcos? ¿Qué será de ti cuando te venga una enfermedad grave? ¿Qué será de ti para viajar con esa mochila tan exigua la dureza del camino de la vida? Las comunidades necesitan hombres de esperanza que les enjuaguen en el camino de su vida
y les den luz y consuelo, porque ellos mismos llevan en el corazón algo que les arde, que en la conversación una mañana, me da un poco de vergüenza comentaros esto porque parece, pero en fin, es una cosa sencilla y os lo digo porque lo viví con mucha admiración. Tuve ocasión por una determinada cuestión de encontrarme con el Papa cuando volvió del viaje a Filipinas, no este último que ha tenido Asia, sino el de Filipinas, que fue una concentración, probablemente la concentración mayor de toda la historia de la humanidad. Calculan 8 o 9 millones de personas en la misa. Y a la mañana siguiente yo me encontré temprano con el Papa y le dije, pero ¿cómo es posible que usted esté tan fresco? Porque estaba tan fresco que no parecía que le llegaba la hora de despedirnos. Se iba comentando del más y del menos algunas cosas. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo está usted tan sereno, tan fresco? Y me dice, bueno, tú ya sabes lo que yo hago por la mañana temprano, donde recargo las pilas, donde me consuelo con el Señor y donde me equipo para afrontar las cosas del día que generalmente no tienen cosas muchas veces muy agradables que afrontar. Tú ya sabes lo que pasa en esa hora de la intimidad de mañana. Esa es la fuente de ese consuelo que devuelve al sacerdote al amor de su vida. Y eso es lo que ayuda la dirección espiritual. El acompañamiento espiritual confronta la fragilidad de nuestra vida diaria con sus vicisitudes alegres y penosas, con la fidelidad del Señor, de la cual es testigo el que nos acompaña, como un hermano mayor que hace próxima esa fidelidad del Señor. Yo muchas veces cuando me encuentro con los sacerdotes que acompaño, le hago al Señor esta petición íntima. Le digo al Señor, que yo sea para mis hermanos un testigo permanente de esperanza. Que sea lo que están viviendo, las dificultades que tienen, las penas que les embarga el corazón, los éxitos que van viviendo, que yo pueda levantarles una bandera de esperanza. No como alguien que vende algo construido, ¿verdad? Sino como un testigo de algo que uno ha experimentado, que uno lleva verdaderamente dentro en el corazón. Porque en la intimidad con el Señor y en el encuentro pastoral, donde nos encontramos también con Él, en las gentes que tratamos, ese corazón que arde en la comunión de amor con Él recarga permanentemente nuestra vida de ese testimonio de un amor indefectible, que nos hace estar disponibles para morir y que nos hace vivir en esa intimidad como en un hogar que queda allende la vicisitud ordinaria de la vida. A veces vivimos tan nerviosos por lo que tendré salud para esto, me saldrá esto, me llegarán las cuentas para hacer la renovación de la parroquia, me saldrá este proyecto pastoral. Vivimos tan pendientes de esa vicisitud pequeña de la vida de todos los días, porque de arañar esos pequeños éxitos vivimos cuando nos falta el consuelo indefectible de esa intimidad y de ese encuentro con el Señor que nunca nos ha de faltar. Qué consoladora y maravillosa nuestra vida, donde esos tesoros que nos prometió un día el Señor nunca pueden menguar, que es su fuerza, su compañía. Yo estaré contigo todos los días al final
y las ovejas que son del Señor, pero que Él nos las ha entregado. Son su tesoro, es su gente, es su amor, es su presencia en la historia. Cuidarlas, acompañarlas, animarlas, estimularlas, ese doble tesoro nunca nos faltará en nuestra vida. Y se expresa sobre todo en la comunión eucarística, donde nosotros alcanzamos la roca de esa promesa que el Señor nos ha regalado, que nos hace cantarle cada mañana de domingo en el oficio de lecturas. En ti, Señor, he esperado, no seré confundido para siempre. Enraizados en la roca verdadera del Señor, de un amor que lejos de menguar, crece siempre y se expresa en una vida de servicio donde la muerte no nos asusta, donde la enfermedad no nos asusta, donde las dificultades no nos asustan, donde el tiempo se convierte siempre en una promesa de gracia, donde el Señor viene cada vez más grande en nuestra vida. Yo no tengo más que deciros en mi pobreza. Una vez, fijaros, a propósito de lo que decía don José Manuel, un obispo amigo que tenía un presbiterio levantisco, pues me llevó a darles un retiro o unas charlas de renovación, y esperaron una cosa sumamente subida, teológica, ¿verdad? Yo les hablé con la pobreza y la sencillez que os he hablado a vosotros al corazón. Y al final uno de los sacerdotes me dijo un poco como molesto: es que usted parece que nos está dando ejercicios espirituales. Y yo le dije: quizá yo no sé hacer otra cosa. Quizá yo no sé, como sacerdote, no sé hacer otra cosa más que ayudar un poquitín a poner a la gente cerca del Señor, porque eso es lo único que deja una marca indeleble. Muchas gracias. Bueno, pues activamos todas las alarmas para comenzar de nuevo la segunda etapa de la intervención de don Germán, y le pedimos al Señor, por medio de la Santísima Virgen María, que nos abra las entendederas para poder escuchar, porque Dios siempre habla. Él tiene el gran privilegio de buscar el momento oportuno para que nosotros entendamos por la acción del Espíritu Santo, y que sea Él quien active en nosotros esta actitud. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Bueno, yo me he alargado un poco demasiado antes, espero no ser un rollo. Voy a deciros ahora algunas cosas complementarias y luego, si les parece, podemos conversar. La primera cosa que me sugiere este presbiterio tan hermoso, y bien valga esa expresión, es la siguiente, es un poco justamente lo que les decía, pero visto desde el envés, la fuerza de un presbiterio con entusiasmo. A veces estamos buscando el bálsamo de Fierabras para arreglar la pastoral vocacional en nuestro país y en nuestras comunidades. No hay más camino el que han elegido ustedes, y es el entusiasmo de un testimonio sacerdotal que se comunica, que se contagia. Estos jóvenes son hijos de ese proceso, de ese testimonio lleno de sentido y de gozo de los sacerdotes, que se contagia y va produciendo yo creo que esto pues son características muy propias de este presbiterio, del cual tienen ustedes que dar muchas gracias a Dios.
y seguir trabajando en esa línea. Y la segunda cosa que quería decirles es, ahora me decía don Fernando, José Emilio Cabra, nuestro querido malagreño, acaba de publicar un libro que yo creo que podrá ayudar. Ha recogido toda la publicación de la revista sobre la espiritualidad sacerdotal y ha escrito una obra bonita porque ha habido una larga discusión sobre esto, si el presbiterio diocesano tiene una espiritualidad propia o no. Yo, en contra incluso de algún obispo que viene del presbiterio diocesano, he tenido que defender vuestra espiritualidad propia porque estoy convencido de que el presbiterio diocesano tiene una propia espiritualidad. Y ahora, siendo formador también de sacerdotes, me preocupa un poco en desarrollarla y conocerla más. Bueno, nada más que era un preámbulo para deciros que en esa obra de José Emilio Cabra, un día, como trabajaba en mi casa en Madrid, un día le dije: José Emilio, ¿no sería conveniente que preguntáramos a la congregación del clero si han hecho algún estudio sobre las secularizaciones? Porque yo creo que eso nos daría una perspectiva interesante, es decir, desde los aspectos negativos también dándoles la vuelta, se ven los aspectos positivos. Es decir, ¿qué es lo que se quiebra de una manera que tenemos que procurar atender más significativamente? Y nos pusimos en contacto, el cardenal Estela nos puso en contacto con Negri, uno de los canonistas de la congregación, que por cierto acaba de morir, el pobre hombre, muy santamente. Y Estela me puso una notita diciendo: mira, no podemos ofreceros esa documentación porque es reservada. Es una documentación, son comunicaciones reservadas a la congregación y no podemos hacer uso de ellas. Pero sí podéis poneros en contacto con el canonista y preguntarle si hay algunos elementos que aparecen siempre en esas historias. Y nos señaló 3. Nos dio bastante luz, nos señaló 3 elementos que casi siempre aparecen en los relatos de las peticiones de secularización. El primero es la falta de vida espiritual, el segundo, la falta de dirección espiritual, y el tercero, el cura que se aísla. El cura que se aísla. Y efectivamente yo en mi pobre experiencia, que es larga en años, no tanto en número, pero sí larga en años, coincido totalmente con esos 3 elementos. ¿Por qué hago referencia a estos 3 aspectos? Porque yo creo que aúna la dirección espiritual en el tema que hemos tratado esta mañana con los otros 2 elementos de la siguiente manera. El sacerdote necesita para vivir la prolongación del sentido gozoso del propio ministerio y el vigor de la propia identidad sacerdotal es un continuum en nuestra vida que hay que cuidar, una planta que hay que regar, como esas plantas que tiene don José Manuel, que es con gota a gota, que están siempre orondas. El gota a gota al tiesto. No se le puede decir nada. Pero yo le dije que tengo yo una producción de naranja y de aceitunas tremenda y necesito todos los años contratar a unos cuantos para que recojan la cosecha. De aceitunas el año pasado recogí 8 y de 8 aceitunas y este año han sido 25 en una maceta, naturalmente. Y de mandarinos tengo 6 o 7. Un cosechón. Pero ya según las últimas técnicas, ¿no creéis que una cosa ahí, el tío con una regadera de latón, no, una cosa...
Bueno, pues yo creo que hay esos tres elementos tienen un elemento en común. Ese continuum de la vida sacerdotal es una vida enrocada en ese amor fiel de Jesucristo que acompaña nuestra existencia y que realiza aquello que le pedimos en la ordenación. Lleva a término la obra que has comenzado, que es la promesa que Dios va rehaciendo en nuestras vidas y que se manifiesta sobre todo en esos tres elementos fundamentales. La experiencia inmediata de la intimidad con el Señor en la vida del sacerdote, el contraste con un hermano testigo que me pone permanentemente en contacto con el Señor a través de su propia experiencia. Y ahora os contaré una propia experiencia personal con mi director espiritual. Y la tercera, la dimensión de la comunión eclesial, es decir, el sacerdote que vive fundamentalmente la comunión eclesial en el círculo de su encuentro ministerial en el presbiterio y que se difunde también en su comunidad cristiana. Tres ámbitos de esa presencia viva del Señor que realimentan ese enrocamiento del sacerdote con la fidelidad del amor del Señor que alimenta nuestra vida. La anécdota de la dirección espiritual es muy sencilla, pero pone un poco de manifiesto cómo el encuentro con el Padre Espiritual lo que hace es dar sentido a ese aquí y ahora de lo que estoy viviendo yo ahora como escenario de la presencia del Señor. Como escenario de la presencia del Señor. Y lo posibilita. Estaba yo pasando un momento malo, ¿verdad? De mi vida ministerial porque había venido de la Gregoriana de trabajar mi tesis y de pronto pues me meten en un colegio. Yo no sabía manejar los adolescentes, se me subían a las barbas. Las clases mías eran una cosa tan horrorosa que los padres de la comunidad iban a ver el horario de clases para ver en qué hora tenía yo la clase, porque en esa hora no podían echar la siesta del alboroto que es. Bueno, como veis, he sido un pequeño fracaso en muchas cosas. Y fui a desahogarme con el Padre Espiritual de la situación que yo estaba viviendo, ¿verdad? Y de lo que me afligía a mí no poderla revertir y ser objeto de comentarios en el ambiente en que me desarrollaba. El Padre Espiritual me escuchó amorosamente, ¿verdad? Poniendo cara de póker como hay que hacer, como hace Fernando con los muchachos. Y al final me dice: oye, ¿no te has dado cuenta de una cosa? Porque claro, ¿cuál era mi pretensión con el Padre Espiritual? Pues que me dijo: ay, qué pobre eres, que eres un incomprendido, hombre, con lo bien que lo haces, y la gente no se da cuenta, qué pena, ¿verdad? Esta especie que tenemos de necesidad de ir a llorar al Padre Espiritual para que nos consuele de lo estupendos que somos y de lo poco que el resto se da cuenta. Y el Padre Espiritual no hizo eso, no cayó en esa trampa, sino que me dijo: ¿no te has dado cuenta de una cosa? Y me dijo: ¿qué? Que todos los que le han seguido seriamente al Señor han vivido en su vida una etapa que les ha pasado algo de eso. Yo digo: vaya, ahora pues esto sí que tiene gracia. Ahora va a resultar que esto es una gracia, esto que estoy viviendo. ¿Qué me tienen tan fastidiado? Es decir, el Padre Espiritual con una observación muy sencilla revirtió completamente la perspectiva de lo que yo estaba viviendo y me lo devolvió como un escenario donde la presencia del Señor se estaba haciendo viva y me estaba a mí reclamando algo. Y me ayudó enormemente a
a dar sentido a aquella situación en que para mí estaba siendo un penar ocluso. Es decir, es una presencia que produce un discernimiento. No solamente un desahogo, que ya es una cosa estupenda, como decía el padre Rodríguez, abrir el propio pecho a otra persona es ya un desahogo enorme. Pero no se trata solamente de este desahogo en términos psicológicos, sino de propiciar un discernimiento que dé luz a lo que yo estoy viviendo en la perspectiva vocacional de un amor del Señor que en toda circunstancia de nuestra vida nos llama aún más. Esto es la característica, que es, sea lo que estamos viviendo, estoy cansado, estoy alegre, estoy feliz, me van las cosas bien, me van con dificultad, hay cosecha, no hay cosecha, el goteo funciona, no funciona en términos pastorales, lógicamente. Pero desde una perspectiva creyente, vocacional, el hoy de Dios en nuestra vida supone una actualidad de una presencia misericordiosa del Señor que ahora, aquí y ahora, me está llamando aún más de vida y de amor, a dar un paso adelante. Y el desentrañar, el entender el lenguaje, la gramática de esa comunicación divina en lo que yo estoy viviendo, ese es la entraña última del misterio del acompañamiento espiritual, que produce un efecto maravilloso, porque me devuelve a una inteligencia experimentada directamente por mí. Es decir, no es una mediación. El Padre Espiritual me ha dicho esto, que yo soy un lelo, ¿verdad? Que es lo que me debería decir de mi Padre Espiritual, pero no me lo dice porque está lleno de caridad. O me dice que soy estupendo, que tampoco me sirve. Es decir, no vivo de sus afirmaciones autoritativas, sino que es una mediación que produce un discernimiento del cual yo soy testigo experiencial inmediato, que ilumina lo que yo estoy viviendo y me permite caminar con mi propio pie en las circunstancias que tengo delante. Es decir, es una mediación que desentraña en el ministerio de la Iglesia y lo hace inmediato, cercano, y es como un eco que se produce en todas las vicisitudes personales de mi existencia según el color de lo que yo estoy viviendo, que me permite expresarlo como tal y encontrar en ello la gracia del Señor. Es una cosa muy estupenda, muy estupenda. Y cuando falta en la vida espiritual, ¿qué se produce? Pues se producen efectos muy deletéreos. El primero, fijaros, el acompañamiento espiritual funciona cuando brota de un deseo. Una persona que no tiene ese deseo, el servicio de acompañamiento espiritual no le ayudará, porque brota de un deseo. De un deseo, fíjense, de atención a ese diálogo ininterrumpido de mi vida con el amor del Señor. Es decir, a la calidad de esa vida vocacional en la que se va desgranando mi existencia en el tiempo. Muchas veces vivimos como maletas, ¿verdad? Como unos viajeros que arrastran una maleta pasiva y no se dan cuenta de lo que sucede. El acompañamiento espiritual se hace necesario porque es una relación de espejo que a mí me devuelve con atención a entender lo que me está pasando y lo que vivo. Y yo tengo como un deseo profundo
de reorientar ese diálogo de amor entre el Señor y mi propia vida y de atender sencillamente con responsabilidad a lo que yo vivo en ese contexto relacional de amor con el Señor y de servicio a los demás. Una falta de atención a ese núcleo que es el que da sentido a mi vida y se va desgranando en el contexto del fluir continuo de mis sentimientos, de mis ideas, de mis acciones, de mis proyectos, requiere una especie de cuidado, de atención particular. Y la dirección espiritual me devuelve a eso, cuando se hace bien, claro. Cuando es simplemente un desahogo que yo voy a volcar allí mis cosas con el propósito que me digan, ay, qué estupendo eres, y como no se habrán dado cuenta, Dios mío, de enviarte una eterna la anunciatura con lo que tú vales. Pues bueno, no pasa eso, ¿verdad? Sino esa especie como de esa atención. En segundo lugar, ayuda también al sacerdote a comunicarse desde unos niveles que le es difícil comunicarse en otros ámbitos, porque no lo puede hacer en su relación ministerial. Hace poco un sacerdote, pues, con problemas afectivos, me cuenta que le viene una persona a contar sus problemas, ¿verdad? Y él, en un brote adolescencial de sinceridad, va y le cuenta los suyos. Y se queda tan fresco, como diciendo, mira que ha sido sincero y a este y le dije, pero lo que ha sido un majadero de pies a cabeza, porque eso no se hace, no se hace. La acción sacerdotal está al servicio exclusivo del crecimiento cristiano del otro. Y lo que tú has hecho no le ayuda para nada. Roba la condición de autoridad que tú tienes sobre ella y establece una relación de toma y daca que es a veces un estilo, fíjense, de dirección espiritual improductivo que se produce entre los sacerdotes. Yo te cuento mi vida y tú me cuentas la tuya. Y como todos hemos sufrido mucho, pues bueno, vamos así, bueno, pues de aquella manera, ¿verdad? Con un estilo un poco de compadre, No. El acompañamiento espiritual asegura una relación donde aquel que me acompaña trata de intervenir en función de mi mayor ayuda para crecer a un nivel de santidad que igual él tiene o no tiene, ¿verdad? Pero está en función de eso, no es una especie de compadreo de que mire lo que nos pasa y, en fin, sí, todos hemos sufrido mucho, ¿qué vamos a hacer, verdad? Y se vuelve uno como está. No, tiene que ser una relación que eleve el listón hacia un camino mayor. Por tanto, el sacerdote, esa comunicación de sus conflictos personales, de sus incoherencias y también de la hondura de su experiencia espiritual sacerdotal, no encontrará ordinariamente en el ámbito de su relación pastoral con quien poderlo hacer, y es necesario que lo haga para entenderse a sí mismo y para crecer en el ministerio. Y en tercer lugar es útil porque, fíjense, yo tenía un compañero que era un hombre con manía bipolar. La manía bipolar, en términos psicológicos y psiquiátricos, es una patología muy penosa, ¿verdad? Porque oscila entre la euforia y la depresión en una alternancia imparable, y los estadios intermedios son muy breves. Este tenía fases depresivas muy hondas y, sin embargo, él tenía una capacidad
de levantar el corazón a la esperanza, de comprender a los demás, de ayudar a los demás, impresionante, impresionante. Pero lo que él daba a los demás, de la manera con que ayudaba a los demás, él no se podía ayudar a sí mismo. Y necesitaba, a su vez, una mediación que le permitiera encajar la dificultad de un estado depresivo intenso y de ir adelante. Hoy, en el secularismo ambiental, muchas veces hacemos un recurso exclusivo a la psicología y a la psiquiatría, y es un error. El recurso es bueno, porque hay patologías que se hace necesaria la intervención de un especialista. Pero el recurso exclusivo no es bueno, porque el creyente encontrará en su vida de fe y en relación con el Señor una fuerza inusitada que, aunque no le permita del todo revertir la patología, le dará sentido. Y eso solo es un servicio impresionante. Por tanto, es una relación en la cual, como tercera razón, si quieren, donde se manifiesta que el hombre alcanza su propia interioridad solo en el juego de una relación humanizante que le permita descubrir en el fondo de esa experiencia suya la presencia de un Dios que le ama y que le llama a crecer y a vivir en adelante. Y necesita en el eco de otro testigo el estímulo de ese encuentro que le devuelve a su experiencia personal del Señor y ayudar a las demás personas. Hablando ahora de lo concreto del acompañamiento espiritual, hay un arco de intervenciones muy variado en la vida sacerdotal. Un arco variadísimo. Hay sacerdotes que tienen el exclusivo carisma del despacho, ¿verdad? Que solo en el despacho intervienen con prudencia, escuchan con atención. Yo no creo que este sea el modelo sacerdotal verdadero. El modelo sacerdotal es un modelo donde es la misma presencia continuada del sacerdote, donde va a propiciar en la otra persona un cierto encuentro de calidad, aunque sea breve. Yo recuerdo haberme encontrado en un tren alguna persona que me ha abierto su corazón y que de ahí se ha seguido después una relación de ayuda que le ha cambiado la vida. No era el despacho, era una situación de la vida ordinaria. Pero sí es verdad que nos tenemos que dispensar tiempo sosegado y de calidad para ofrecer este servicio. Y hacerlo como sea, pero poniendo una plantilla en la parroquia con un horario de alguna manera, porque si no la gente dirá que nos ve siempre de una parte para otra muy cansados y sin tiempo para escuchar sus propias cosas. Hay que encontrar momentos que propicien esa relación en un encuentro sosegado y de calidad donde la persona pueda hablarme de sus problemas y nosotros le demos en esa dedicación de una atención preferente que ya de por sí es pastoral. Es pastoral. Yo me acuerdo que en Roma trataba a una religiosa que había tenido una infancia con unos sufrimientos horrorosos y todo el tiempo me decía, padre, usted no tendrá tiempo, ¿verdad?, ahora para entenderme y para escucharme, porque ella, en el fondo, el mecanismo psicológico que tenía es que no se consideraba digna de ser escuchada. Y yo le decía, mire, en una hora yo no tengo más sentidos y percepción y atención que para usted. Reina por una hora.
Después, naturalmente, tengo que atender a otras personas. Tiene usted una tasa medida, no se pase de ella. Pero en ese tiempo yo solo estoy para usted. Y luego me llamaba diciendo, quiero ser reina por 1 hora. Bueno, y otra cosa que les quería decir es que tenemos que estar muy atentos a la vida de los sacerdotes en torno nuestro. Se pierden algunas vocaciones Ayer me llamó de Roma un sacerdote que yo había tratado en los primeros años de su sacerdocio, que ahora está con una situación depresiva muy grande, con un dolor muy, muy grande. En fin, lo está siguiendo un psiquiatra y me llamó para pedirme algunos consejos y le puse en contacto con personas que le podían ayudar. Pero con una gran amargura me decía, llevo 1 año aquí, el obispo no ha preguntado por mí, ninguno de mis compañeros me ha llamado ni ha preguntado por mí. No dejemos solos a los sacerdotes con problemas. No dejemos solo al sacerdote que se aísla, que empieza a llevar su vida, que se separa del grupo, que empieza a manifestar dificultades. No lo dejemos solo. Hagámoslo el encontradizo de la manera que sea, propiciemos un encuentro más a fondo con él. Demos a entender que su vida nos importa, que ese paso ya es muy necesario, es muy necesario. Hay vocaciones que se pierden por ese desencanto del sacerdote que de pronto se va encontrando solo y que su vida no le importa a nadie. Y se va como desilusionando, va perdiendo su propio referente. Y son momentos en que nuestra fraternidad sacerdotal se tiene que hacer más viva, más cercana y dejarnos de esos falsos respetos, ¿verdad? De no decir nada, sino, oye, pues buscar comernos unas habas a la murciana. Y no digo más. ¿Sabes lo que cenó ya? No digo más, porque luego me ríe de José Manuel. Y una tortilla de patatas bien rica. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta en torno a todo esto y sobre todo por la importancia que tiene, dado que el acompañamiento espiritual es en este momento y siempre fundamental, ¿no? No solo para el presbítero, sino también para cualquiera de los laicos que Dios nos ha confiado, de tal manera que a veces el poder hablar, comentar los acontecimientos, las vivencias, los problemas, las dificultades, las alegrías y las penas que podemos vivir, necesariamente tienen que ser hecho con los criterios que el Padre Germán Aranán nos está también indicando y nos está ayudando. Ojalá que caigan como agua mansa en nuestro corazón y podamos dar fruto también con ellos. Pero si alguien tiene preguntas, es el momento. Antes ha señalado usted la relación presbítero-vocación, es decir, la pasión, el enamoramiento, la vivencia del ministerio. ¿Cómo ve desde su visión de director espiritual, de director de ejercicio, esa relación en la Iglesia española y qué indicaciones nos podría hacer a este presbiterio? Ya, bueno, pues yo aquí, en ese sentido, don Fernando, he venido a aprender, porque tú has sido, te vas a poner rojo si lo digo, pero has sido maestro en eso.
Y ese magisterio se nota, se percibe en este presbiterio. Por tanto, yo también tengo mucho que aprender de eso. Esa atención al núcleo de la experiencia del Señor es preferente en la formación sacerdotal, porque es ahí donde se juega esa convicción del candidato, ese saber que tiene una vocación divina, que es el Señor que lo llama, y que la Iglesia ratifica esa llamada, la confirma a través de un discernimiento profundamente serio. Por eso en los candidatos se suele dar esta paradoja, que el falso candidato se enroca en su proyecto personal, en su voluntarismo, y no admite ningún contraste. Y el verdadero candidato se abre con una transparencia enorme, a veces incluso deseando que le digan que no tiene vocación, porque le ha complicado la vida, y para volverse a sus cosas. Y en la vida posterior, el sacerdote que sale del seminario es todavía un alevín de cura. Es decir, es un verdadero sacerdote porque ya el Señor lo ha consagrado para ello. Yo me acuerdo que cuando me ordené decía, pero la gente se creerá que yo soy cura, se creerá que la puedo confesar y que puedo celebrar la Eucaristía y darles una buena palabra. Bueno, es un alevín de cura en el sentido de que la identidad sacerdotal no fragua hasta que el sacerdote no experimenta las primeras dificultades comunitarias, espirituales y pastorales. Y se le deshace en esas dificultades la falsa seguridad de apoyarse en sus frutos y en sus propias capacidades. Como el celibato no fragua, no solamente en las experiencias más brillantes del Señor o de la relación pastoral, sino no fragua hasta que en ese domingo de aburrimiento por la tarde uno va al sagrario y le dice al Señor, por ti y contigo. Y le retorna una misteriosa paz interior que le da sentido a eso. Desde otra situación. Entonces, en el cuidado de esa experiencia posterior, el sacerdote no solamente vuelve a su amor primero, sino que crece en ese núcleo de la experiencia de un Dios que le acompaña permanentemente en su vida y que es el eje de su camino y que da sentido y lo hace más libre, más independiente con respecto a las dificultades. Entonces, el cuidado de ese periodo en la configuración de la identidad sacerdotal es fundamental en esos años. Y en los años siguientes, porque en la experiencia mesetaria del sacerdote de media edad es donde finalmente el sacerdote alcanza una verdadera vida de alteridad en el Señor y en la donación del ministerio. Y se hace un poco más libre de sus apetencias de reconocimiento, de éxito de la comunidad, de frutos incluso apostólicos, sino que se hace un testigo del Señor que va entregando lo que humildemente Él ha recibido y lo que los demás necesitan. Padre, los sacerdotes fácilmente nos reunimos para comer y pasar un rato muy agradable. Nos comunicamos problemas pastorales y colaboramos, pero esta es la pregunta, nos cuesta muchísimo entrar a la comunicación espiritual, de ayuda espiritual, problemas o ayudas que podamos necesitar. En lo personal
ahí nos cuesta mucho más. Sí, eso yo creo que cuesta a toda persona porque es un ámbito que nos enfrenta a la autenticidad de nuestra propia vida interior y eso siempre supone una llamada de autenticidad que no siempre es fácil de afrontar. Hay en la comunicación, en el ámbito, por ejemplo, del arciprestazgo, de las reuniones sacerdotales, de los grupos de amigos sacerdotes que se hacen tanto bien, si hay algo de comunicación personal es muy útil y muy sabroso y yo creo que ayuda enormemente, pero no sustituye el encuentro con el acompañamiento espiritual donde uno puede llegar a fondo con sus dificultades y recibir luz en ellas, sin miedo ninguno y con una gran transparencia. No son un sustituto, son un apoyo, pero no un sustituto. Se nota mucho, a propósito de la experiencia que me decía don Fernando en las diócesis españolas, en los presbiterios y en su configuración se nota muchísimo dónde hay sacerdotes con autoridad para prestar este servicio dentro de un presbiterio y dónde no la hay. Cuando no la hay y el obispo me dice, no tengo a nadie con quien... Porque es una cosa como, además muchas veces no requiere nombramiento, sino es una cosa con natural de olfato, porque uno no pone su vida en el corazón de otros sacerdotes solo si tiene un papelito, sino que es una relación profunda de confianza que se da en un encuentro de alguien que yo siento que en el Señor me va a ayudar a crecer. Y cuando no se dan esas personas, por la razón que es en un presbiterio, el presbiterio vive con un cierto desvalimiento espiritual, que aunque tenga un obispo muy cercano y muy acompañante de su presbiterio, que siempre es una cosa muy deseable y es un verdadero tesoro y ustedes lo tienen, pero no basta, es necesario tener esas referencias donde muchas veces los presbiterios van creciendo a lo largo del tiempo gracias a estas presencias de autoridad espiritual que van acompañando a los sacerdotes. ¿Dónde podría ser o cómo podríamos formarlo para poder ser acompañantes? Nosotros continuamente vamos acompañando, pero a veces ensayo error. Con el ego que a veces tenemos también, ¿no? A la hora de los primeros años de ser sacerdote, de entrar en un espiritualismo, en una santidad, que muchas veces más que acompañar lo que hacemos es poner cosas también sobre la vida de los demás. Es decir, ¿qué herramientas tenemos a nivel de iglesia pues, para formarnos, para poder también acompañar? Bueno, pues es un poco lo que tú haces en esa parroquia estupenda, Francis, que es una cosa que no se puede aguantar. Bueno, requiere preparación, es un arte delicado, requiere preparación. La primera cosa, aprender a leer en el libro de los corazones. Cada hombre tiene un misterio. Aprender a leer en el Señor ese misterio es el primer hábito de la vida sacerdotal. Escuchando sin prisa, con amor, con respeto, orando sobre lo que la otra persona... y tratando siempre de formular aquello que creo que le ayudará para crecer más en Cristo. Entonces, hay diversas cosas que ayudan enormemente en ese camino. Una, la propia vida espiritual, para ser testigo de ese amor que se manifiesta al otro. Otra, una capacidad, una abnegación profunda. Un día estás enfadado porque la Perpetua
te ha hecho las habichuelas muy mal y estás con unos gases, pim, pam, fuego, por arriba y por abajo. Y además ha venido doña Enriqueta, que es una pelmaza, y te da unas ganas enormes de mandarla a paseo. Y viene un individuo a decirle que se le ha muerto el hijo de una sobredosis, ¿verdad? Eso requiere una abnegación profunda, dejando que tu corazón aparque inmediatamente tus preocupaciones inmediatas y todo tu ser se proyecte en una empatía sobre la persona que te viene, con un dolor muy profundo que puedes sentir, porque la comunicación de los sentimientos es fundamental en la empatía, que puedes sentir que tú le importas. Y eso primero será el camino de la... Luego también las ayudas técnicas son necesarias. El tener un cierto conocimiento de la psicología humana ayuda mucho. Y ayuda también mucho a un cierto conocimiento del discernimiento espiritual. Pero lo que más ayuda es la propia reflexión de lo que uno pastoralmente va viviendo, tomando algunas notas. Por ejemplo, en los acompañamientos largos, tú te vas haciendo una imagen interna de lo que va pasando esa persona y de puntualmente qué sugerencias vas a hacer. Se aprende, la entrevista pastoral tiene una técnica que se aprende, ¿verdad? Y es fácil de enseñar porque son 4 cosas muy, muy sencillas. Pero, sobre todo, hay un proceso de discernimiento espiritual que es para ti también una fuente de crecimiento. Y en esto también quería insistirles. El ejercicio del ministerio, el sacerdote lo vive como una fuente de espiritualidad. Es decir, la vida ministerial es un Toyota híbrido, que tiene un motor eléctrico, unas baterías que se recargan y un motor de gasolina. Cuando va con el motor de gasolina, la batería se carga. Es decir, la vida ministerial, el modelo de la vida, de la conjunción de vida interior y de vida apostólica no es una vida contemplata al istradere. Es decir, yo contemplo y entrego después a los demás lo que he contemplado. Sino que es esta otra, in actione contemplativus, es decir, una vida ministerial de tal calidad que es fuente también de espiritualidad, porque es un verdadero encuentro con el Señor. Por tanto, que a mí también me redime, me salva, me ilumina, me estimula. ¿Por qué ese círculo a veces se rompe? Y la vida ministerial solo es una fuente de cansancio y de aburrimiento. Porque se ha roto ese vínculo del misterio donde yo encuentro al Señor en la persona que tengo delante, en sus sufrimientos, en sus luchas, en su vida. Y en mi deseo de hacerle crecer, no simplemente en su bienestar humano, sino en su crecimiento de Cristo. ¿Hay algún libro que nos recomiende? Bueno, hay algunas obras útiles en esto, ya les mandaré una bibliografía si les parece. Hay en los años 70, cuando yo empecé a trabajar en esto, la literatura que había no me resultó muy útil, sobre todo para mi trabajo de tesis no me resultó muy útil. ¿Por qué? Porque era una literatura muy diferenciada entre un camino pastoral psicologista. Entonces son caminos que se han nutrido exclusivamente de un modelo psicológico.
el yo estoy bien, tú estás bien, la línea no directiva de Roger de Kharkov, ahora los niveles de autoconciencia que son muy el último grito de la pastoral psicologizante, ¿verdad? Estar perfectamente atento a todo lo que se sucede de tal manera que acaba siendo un narciso de narices en todo ese esfuerzo de conciencia total. Tampoco me ayudaron en ese tiempo los libros de un espiritualismo opaco a la antropología y a la psicología, porque la psicología da pistas útiles en el conocimiento de la persona, en su tratamiento y en la aplicación de elementos que ayuden a crecer a la persona. Tienen que ser obras que contemplen una antropología más integral, y donde el aspecto de ese núcleo del misterio de la relación de la persona con Cristo siga siendo el punto central. Por tanto, todo al final se retrae a un proceso de discernimiento espiritual. Muy bien, son la 1:30 y veo que es una hora ya oportuna para ir dando el cerrojazo. ¿Dónde vamos a ir? A dar el cerrojazo. Ahí están las habichuelas. Bueno, pues muchísimas gracias, Padre Germán. Le agradecemos muchísimo sus palabras y ojalá que bueno, por lo menos nos beneficiemos nosotros también de esta experiencia, porque prácticamente al mismo tiempo que usted la ha centrado en la experiencia de vida sacerdotal, etcétera, pero es perfectamente acoplable a cualquier experiencia de vida cristiana, sea sacerdote o laico, da igual. El hecho es una experiencia también de encuentro personal con el Señor, con la clave de Emaús. Yo creo que eso, a mi modo de ver, puede ser interesante. Y gracias también a vosotros. Ojalá que os haya venido bien estas reflexiones y os ayuden en el ejercicio del ministerio para el pueblo de Dios que os ha sido encomendado. Muchas gracias y que Dios os bendiga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Podéis ir en paz.